Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio. Ya habíamos visto que en la presencia de Dios es segura en nuestras vidas, y lo primero que vimos fue que nos liberó del poder del pecado, y luego también nos equipó, y dentro de ese equipamiento que nos dio pues está la armadura divina que empezamos a analizar la vez pasada. Y bueno, nada más recordando un poco, nuestra lucha no es una lucha humana, sino es una lucha espiritual. Como dice la Escritura, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es una lucha en la cual ninguno de nosotros, como ser humano, tiene la capacidad de vencer, pero sí nos apoyamos en Cristo, que es el único que conoce el camino de la victoria, o sea, Él venció. Podemos nosotros estar seguros que obtendremos la victoria, pero Dios no lo dejó ahí, además nos equipó. Entonces, la vez pasada vimos el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Recuerden que Pablo hizo un análisis de una armadura de un guerrero romano y le atribuyó aspectos espirituales para que nosotros pudiéramos entender con mayor precisión qué es lo que Dios nos ha dado y cómo podemos obtener la victoria. Entonces recordemos que la vida justa es una vida que solo Jesús pudo vivir, pero cuando nosotros nos convertimos, Dios nos justificó, cambió nuestra mente, cambió nuestro corazón, y ahora nosotros podemos vivir la vida que Él quiere por la justicia expresada en Jesús. Dios ya no nos ve de acuerdo a nuestras imperfecciones, sino nos ve de acuerdo a la justicia de Cristo. Eso es lo más importante de esta parte. Luego, estamos nada más haciendo un repaso breve. El cinturón de la verdad. Sabemos que nosotros por naturaleza mentíamos, cualquier excusa interponíamos la mentira, y así nuestra vida era una vida pues llena de mentiras y de falsedad. Pero cuando Dios nos cambia el corazón y nos cambia el espíritu, entonces Él nos enseña a vivir una vida de verdad. Vas pasando de la falsedad, de la hipocresía, a vivir la verdad. Y esta verdad tú la empiezas a vivir cuando la palabra empieza a regir tu vida. Si la Biblia dice, por ejemplo, usando el mismo ejemplo de no mentirás, y tú mientes, inmediatamente el Espíritu Santo que Dios te dio al momento de tu conversión, o sea, que entró en ti, te va a redarguir de pecado y te va a decir, no mentirás. Y a veces, así como ahorita se veía en el Salmo, va a haber luchas entre nosotros, pero siempre va a prevalecer el Espíritu Santo, porque la diferencia entre un creyente y un incrédulo es que el Espíritu Santo que está en el incrédulo le da la fuerza para vencer. Entonces, un creyente en una posición así empezará a vivir según verdad. Y estas verdades de la Biblia, pues muchos aquí han leído la Biblia durante muchos años, muchas veces, otros menos veces, pero lo cierto es que en nuestra mente se van depositando estas verdades, y cuando nosotros empezamos a llevar una vida de obediencia, producto de la convicción que nos produce el Espíritu Santo, entonces estas verdades empiezan a tomar parte de nuestro ser. Va a llegar el momento en que, así como naturalmente antes mentías ante una situación, ahora naturalmente vas a decir la verdad. Cuando eso te suceda, quiere decir que hay un cambio en tu vida. Pero es necesario, y es aquí donde vamos a entrar al siguiente pasaje o al siguiente elemento de la armadura divina. Es necesario que nosotros adquiramos experiencia,
que aprendamos a movernos entre las verdades. Y es ahí precisamente donde entra este pasaje de los pies, de las sandalias del Evangelio de la Paz. Como dice la versión NTV, dice: pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Cuando tú, por ejemplo, te pones unas sandalias, unos zapatos, y no están bien afianzados, caminas con inseguridad. Si tú quieres salir a correr con zapatos con tacón, pues va a ser muy difícil, ¿no? Sobre todo si el taconcito es así, esos minúsculos. Pero en realidad el efecto del calzado nos permite vivir en seguridad, porque está bien afianzado a nuestros pies. Recuerden que la agilidad de un guerrero son los pies. Los boxeadores, parte de sus ejercicios, aparte de golpear y de fortalecer el abdomen y muchas otras cosas, brincan mucho la cuerda, corren, etcétera, porque es importante que tengan fuerza en los pies, pero sobre todo que tengan músculos que los puedan afianzar y moverse con rapidez de un lado a otro sin que sufran alguna lesión. Entonces Dios precisamente nos da esta seguridad y afianza nuestro caminar cuando nosotros empezamos a movernos entre las verdades. Recuerden ustedes, conocer y no hacer de nada te sirve. Una persona que conoce y no hace es igualito que un incrédulo, porque conocer solo te da el orgullo de conocer. La palabra dice: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero cuando tú empiezas a practicar, o sea, a conocer y a vivir, a conocer y a hacer, entonces las cosas cambian, porque tú empiezas a ser más parecido con Dios. ¿Y qué pasa? En la medida que tú eres más parecido con Dios, experimentas comunión, de común acuerdo, ¿no? De un caminar parecido, empiezas a tener comunión con Dios y automáticamente empiezas a vivir la vida justa a la cual Dios nos ha llamado. Dios sabe lo que somos los seres humanos: somos frágiles, somos débiles, cambiamos de parecer, nuestras emociones nos confunden, somos influenciables del mundo externo. Todo eso pasa en nuestras vidas. Pero en la medida que nosotros nos vamos afirmando en la fe, todo esto se va tornando de inseguridad a un carácter firme. ¿Por qué? Porque nuestro ser interior, y la medida que caminamos en esa comunión con Dios, se va fortaleciendo con el poder del Espíritu. ¿Por qué creen ustedes que Dios se llevó a Enoc? La Escritura dice: y caminó Enoc con Dios y fue traspuesto. Y antes de que sucediera esto, tuvo testimonio de que había agradado a Dios, pero caminó con Dios y fue traspuesto porque le traspuso Dios. Entonces, así como Enoc, que es un ejemplo de cómo tenemos que vivir, nuestro caminar diario debe ser el caminar con Dios. De una manera natural, si nosotros descuidamos nuestra comunión con Dios, vamos a volver a la vida antigua. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo, las presiones de la vida, nuestro pensamiento natural nos lleva a independizarnos de Dios. Si no fuera así, el mundo entero buscaría a Dios, pero el mundo entero lo que más busca es independizarse de Dios. ¿Por qué? Porque no ama a Dios, ni quiere someterse a Él. Dice un pasaje en la Escritura que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Esto quiere decir que el ser humano por sí mismo puede cambiar de esencia, puede tener buenas intenciones, puede tener buenos propósitos, pero la misma vida lo va a llevar siempre a lo mismo. El que no flaquea de una cosa, flaquea de otra, y en resumen, el ser humano, de una u otra manera, sin la ayuda de Dios, está perdido. Pero en cambio,
cuando nosotros empezamos a caminar con Dios. ¿Cómo no? Entonces naturalmente nos vamos volviendo ágiles a la batalla. ¿Por qué razón? Porque nos vamos a ir aferrando más y más a las verdades. Dios se va a encargar de que cada vez que nosotros obedezcamos, hacernos ver que Él tenía la razón. Dios es el que nos va convenciendo, así como nos dio convicción de pecado, como nos da la fe para creer en Jesucristo, Él también nos va convenciendo. Y cuando nosotros estamos expuestos a la gloria de Dios o a la grandeza de Dios, automáticamente cambia nuestro pensamiento y cambia nuestra manera de ver las cosas. Entonces, esto nos permite aprender a discernir con facilidad entre el bien y el mal. El hombre natural, que dice la Biblia, no percibe las cosas del Espíritu, que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque para él son locura, porque su mente es una mente diferente a la mente de Cristo. Pero recuerden que nosotros en la conversión, cuando realmente nos arrepentimos y creímos, Dios nos da la mente de Cristo y es un sistema de pensamiento diferente. Recuerden, el primer hombre de la tierra, Adán, fue el que desobedeció. El segundo hombre, el postrer Adán, Jesucristo, fue el que obedeció. Y la diferencia precisamente es esa, que la obediencia llevó a Jesús a tener tal discernimiento que Él pudo vencer. Entonces, cuando Jesús empezó su ministerio inmediatamente después del bautismo en agua por Juan el Bautista, donde los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió de él como paloma, inmediatamente el Espíritu Santo se lo llevó al desierto. Vamos a ver Mateo 4 del 1 al 10. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo el diablo se le acercó y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo: no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Después el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostengan con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Jesús le respondió: las Escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y las glorias que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras. Vete de mí, Satanás, le dijo Jesús, porque las Escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Entonces, recuerden que la Escritura dice, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo, en 1 Juan 4:17. Y así como Dios trató con Jesús, empieza a tratar con cada uno de nosotros. ¿Cómo nosotros podemos vencer esta batalla espiritual si no es a través del poder de su Santo Espíritu? Por eso vemos con mucha claridad que Jesús fue bautizado, recibió el Espíritu Santo e inmediatamente salió al desierto para ser probado. Alguien podría pensar, oye, ni siquiera me das tiempo de respirar y luego ya viene todo esto. No, lo que aquí Dios hizo con él es ejercitarlo para vencer el mal. Por eso vemos que el Espíritu Santo lo capacitó para que venciera. De hecho dice así: ¿acaso piensan que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes.
Levanten las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Entonces, fíjense ustedes, o sea, el Espíritu Santo precisamente es el que empieza a prepararnos para vencer el mal. Por eso es que muchos que en este mundo se dicen cristianos solo por decir que creen en Cristo, van a fracasar y al último se decepcionan del cristianismo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de esencia. Pero Dios aquí te dice con claridad que el mismo Espíritu te va a llevar a ver tu pecado, a que te humilles delante de Dios y a que te sometas a Él. ¿Qué dice? Y Él te exaltará, Él te levantará con orgullo. ¿Por qué? En el buen sentido de la palabra, porque te dará la victoria sobre el mal. El diablo, claro, está al acecho. El diablo es el eterno opositor a Dios, pero no es mayor que Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? Y si, como dice Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces aquí la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿Dios realmente está conmigo? O mejor dicho, ¿yo estoy con Él? O solo se acuerdan de Dios cuando tienen una necesidad o cuando ya no pueden. Pero en realidad, Dios lo que quiere es que cuando nosotros tomamos conciencia de que hay un Dios y que tiene una voluntad, etc., es cuando tenemos que buscarle. ¿Para qué? Pues porque Dios es el origen de la creación de todas las cosas y Él es la esencia de todo. De hecho, como veíamos un poco antes en nuestro estudio, la esencia de Él está en nosotros desde el momento en que entra a morar en nuestro corazón. Y recuerden, Jesús le dijo, Padre, que Él y yo seamos uno, como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Entonces, cuando tú te conviertes y Dios entra en tu corazón, tú eres uno con Dios y el poder de Dios, que es infinito, está a tu favor. Pero va en función ese poder en la medida que tú creas y que tú dejes de vivir para ti mismo y te humilles ante Él. Ahora, dirás tú, ¿qué egoísta puede ser Dios? ¿Quiere que deje de vivir para mí y quiere que viva para Él? Bueno, es que saben una cosa, solo Dios sabe qué es lo que realmente nos va a dar la victoria. Solo Él sabe qué es lo que nos va a dar la dicha y la felicidad. ¿Y saben qué? Él es la felicidad. Cuando Él entra en el corazón, empieza a transmitir todos los aspectos de su ser en nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso nos cambia la manera de pensar, nos cambia la manera de ver las cosas. Y claro, tú puedes estar muy seguro de lo que piensas, de lo que determinas, o de la filosofía que has aprendido, de la religión que has aprendido, porque solo estás limitado a tu corta visión humana. ¿Qué te amplía la visión? La palabra de Dios. Pero siempre el diablo va a apelar a algo muy importante, y Jesús también tenía emociones, porque fue Dios hecho hombre. Entonces el diablo generalmente apela a las emociones para que nosotros desobedezcamos a Dios. Y aquí en la tentación hubo 3 áreas que fueron cruciales que el diablo tocó en la vida de Jesús. La primera de ellas es los deseos y las necesidades físicas. ¿Cuándo realmente empezó la prueba? Cuando Jesús tuvo hambre, una necesidad física. Cuando tú tienes hambre, empiezas a pensar qué te vas a comer. Y suele suceder que si tienes mucha hambre, hasta pidas más de la cuenta o comas más de la cuenta, porque poquito se te hace de acuerdo a tu hambre lo que te sirven. Pero en realidad el diablo va a tocar tus necesidades físicas. Pero Jesús, recuerden, dijo en el número 4 de Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Realmente, cuando la palabra nutre nuestra alma, pasa a un segundo término la comida. Esto quiere decir que Dios te da dentro de sus frutos el dominio propio.
tienes la capacidad de refrenarte y hacer muchas otras cosas. Por eso es que un creyente puede vencer el mal, porque aprende a refrenarse. Generalmente las emociones solo son pasajeras. El afán y la ansiedad los acompañan, pero el momento cuando tú esperas, y Dios te lleva a esperar, es para matar las emociones. ¿Cuándo es cuando puedes ver con claridad la voluntad de Dios? No cuando estás en las emociones y en el afán y la ansiedad. Cuando estás en las emociones y en el afán y la ansiedad, lo único que te interesa es tu deseo. Vemos un caso bíblico, el caso de Amnón, que codiciaba a su hermana Tamar. Cómo él no dormía, fue de su rostro palideciendo, etc. Hasta que el primo de él, hijo de un hermano de David, le dijo: oye, ¿no me confesarás qué te pasa? Entonces dice: no, pues es que yo deseo a mi hermana Tamar y pues la verdad no veo cómo poder obtenerla. Y él le da un consejo maligno, definitivamente. Pero, ¿qué sucedió cuando ya con sus trampas y todo, él logra tener o poseer a su hermana? Inmediatamente la aborrece y la saca. Entonces le dice a su hermano: oye, peor es más mal el que me has hecho de violarme, ahora me sacas. Y todo el mundo externo, como de acuerdo al comportamiento de Amnón, interpretó que la que se le había ofrecido era Tamar. No había testigos ahí. Recuerden que él hizo que salieran todos. Entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que las emociones y las pasiones son egoístas, meramente basadas en el egoísmo y en el sentido de autosuficiencia. Y como lo único que puede llenar nuestro corazón es Dios, aun cuando se cumple el deseo y se ejecuta, no puede prevalecer. En cambio, ¿cuál es la característica del verdadero amor? Sabe esperar. No importa, ¿no? El amor es sufrido, no es jactancioso, no tiene envidia, no busca lo suyo, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Ese es el verdadero amor? ¿Esto es lo que tenía Amnón? No, Amnón tenía una pasión, porque el diablo apeló a sus emociones. Y aquí él va con Jesucristo en el momento en que él tiene hambre, después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Entonces, a veces él nos va a atacar en momentos de debilidad, pero ¿dónde va a ser la victoria? Pues cuando tenemos la palabra de Dios morando, hemos aprendido a obedecerla y la aplicamos a nuestra vida. La teoría no sirve, lo que realmente vale es conocer y hacerlo. Segundo punto, que también lleva involucradas las emociones y el poder. Lo tocó en función de las posesiones y el poder. O sea, ¿por qué una gente quiere poseer más y más y más, no? Hay de los que habitan casa y casa hasta poseerlo todo, dice la Escritura, ¿no? Podrás habitar todas las casas. Entonces, ahí es donde Dios le ofrece todos los reinos del mundo. Perdón, el diablo, el Dios de este mundo, el diablo le ofrece todos los reinos del mundo. A mí me han sido más dados, pero si me adoras postrado, te los daré. Y él dijo: al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás. Pero ese es el otro punto donde el diablo puede tocar, ¿no? Emociones y poder. La gente que tiene mucho dinero y mucho poder en este mundo, es difícil que pueda confiar en Dios. Se les olvida que todo lo que tienen Dios se los ha dado. Nada de lo que tenemos vino por la casualidad, ni nuestro posible éxito en negocios, ni nuestra habilidad para resolver problemas. Todo eso Dios nos lo dio. Dios movió las circunstancias para que se cumpliera su propósito. Pero una persona en una posición así, que no reconoce a Dios, prácticamente es dueña de sí misma. Y ahí es donde viene el tercer punto. Tocó su orgullo. ¿Sí? Cuando le dice: ok, las Escrituras dicen que mandará a sus ángeles que vengan
en pos de ti y te guarde para que tu pie no tropiece en piedra. Tocó su orgullo. Sí, Dios dice esto, pues lo voy a hacer, en mi orgullo. Pero ¿qué dijo Jesús? Se refiere otra vez a las Escrituras. No tentarás al Señor tu Dios. ¿No? ¿Cuántas veces nosotros no podemos estar en una situación como esta, con exigencias que pueden llegar así como a reclamos, como si Dios no supiera exactamente qué es lo que necesitamos, como si no supiera qué es lo que realmente le va a hacer provecho a nuestra alma para crecer y regocijarse y estar plena y completa? En realidad todas estas características siempre vamos a llegar a Dios. Dios en tu corazón reinando, tú no tienes necesidad de nada más, porque Dios mismo te va a dar todo lo necesario, porque Él es dueño de todo. Todo lo que hay de este mundo le pertenece a Dios, porque Él lo creó. Todas las almas le pertenecen a Dios. Todo el universo le pertenece a Dios. Entonces Él inclina su poder a favor de los que le aman y guardan sus mandamientos. Tú dirás, oye, pero mi vecino que es bien incrédulo tiene mucho más bienes y cosas que yo. Sí, pero dice la Escritura, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El hombre al que Dios le da riquezas y bienes y honra y nada le falta de lo que su alma desea, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Tú puedes tener todo el mundo si quieres, pero si no puedes disfrutar de ello, ¿de qué te sirve? En cambio, cuando Dios te da esa capacidad de disfrutar que va en aumento, mientras más va en aumento tu relación con Dios, menos necesitas, porque lo menos te llena. Por eso es que nada te hace infeliz. Tengas mucho, tengas poco o no tengas nada, si Dios llena tu vida, no eres infeliz. ¿Por qué? Porque Dios llena tu corazón, que eso es lo importante. Entonces por eso dice la Escritura, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo nuestro y nuestros logros y posiciones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y el mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace la voluntad de Dios, o que hace lo que Dios le agrada, vivirá para siempre. ¿Ven ustedes? Este mundo, sus logros, sus posesiones, que está el orgullo tras de ellos, de nada te sirve. Entonces, aquí Jesús no cayó en ninguna de las tentaciones, porque se movió ágilmente a través de las verdades que él ya había vivido del Evangelio. Le permitió discernir correctamente el sentido correcto de las Escrituras y pudo desenmascarar al diablo, que usó las mismas Escrituras para tentarlo. No duden ustedes que haya personas que sepan más de ustedes que la Biblia, que no son salvos, pero que los deseos de su corazón son su tesoro. Entonces ellos acomodan partes aisladas de la Escritura para convencer a la gente, pero para obtener provecho personal. Esto no quiere decir que una persona sea de Dios. Una persona de Dios va a ser como Jesús, humilde, sencillo. Jesús, como dice la misma Escritura, te lo voy a leer un poco más adelante, pero siendo igual a Dios, no se aferró a eso, se despojó a sí mismo. Pero se los voy a leer en otra versión. Ahorita lo importante mientras es que él conocía las verdades, pero no en teoría, sino en forma viva. O sea, conocer y aplicar en tu vida, tienes la palabra viva. Recuerden, la letra mata, el espíritu vivifica. ¿Quién le da vida a las Escrituras para que las entiendas correctamente? El Espíritu Santo.
Entonces el Espíritu Santo es el que te ejercita, fue el que se llevó a Jesús al desierto. El Espíritu Santo es el que iluminó a Jesús para que las verdades que ella tenía en su corazón morando lo pudieran hacer que se zafara y saliera adelante. Como dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados de nada más allá de lo que poder resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Eso hizo el Espíritu Santo con él. Vino la tentación muy bien estructurada, como igual la estructuró el diablo con Adán y Eva, y ellos sí cayeron, pero la diferencia entre ellos y Jesús es que Jesús tenía el Espíritu en su corazón, y el Espíritu mismo lo sacó adelante. Entonces dice la Escritura, Él nos capacitó para que seamos ministros de un nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. ¿Ven ustedes? El Espíritu Santo, es el que nos capacita para movernos entre las verdades y aplicarlas correctamente en nuestra vida. Si tú te basas solo al conocimiento de la Biblia, no te sirve de nada. Pero ¿quién le da vida a la palabra? El mismo que la inspiró, el Espíritu Santo. ¿Ven ustedes? Entonces, Satanás nos atacará para que nosotros nos concentremos en nosotros y tomemos nuestra vida en nuestras manos. Yo sí puedo ser un buen cristiano, puedes decir en un momento determinado, pero si tú no lees la Biblia, si no aprendes a depender de Dios, si no lo obedeces, solo son emociones como las de Amnón, de otro tipo, que a final de cuentas, cuando Dios no haga lo que tú quieres, te vas a decepcionar de Él. Pero si tú vives para hacer la voluntad de Dios, nunca te vas a decepcionar de Él. ¿Por qué? Porque irás comprobando vez tras vez que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y además, ¿quién es el que usa los recursos de la palabra de Dios que ya traes morando en ti para cualquier circunstancia que vivas? El Espíritu Santo. Dice en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre, porque el Padre lo enviará. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando tú aprendes por ti mismo, te envaneces, ¿no? Yo creo que todos hemos conocido mucha gente envanecida que puede saber mucho de la Biblia, pero reitero, ¿de qué te sirve conocer y no vivir? ¿De qué te sirve conocer y no obedecer? Como dice Santiago, no soy los oidores los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Esos serán justificados. No son los oidores. Entonces, Jesús no cayó en la tentación y nunca pecó porque se movió, reitero, ágilmente con el cansado del Evangelio de la paz. Y los ataques del diablo fueron frustrados por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Ahora, vamos a hablar un poco de nosotros. Jesús, como decíamos al principio del estudio, caminó y venció. Solo Él conoce el camino, como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El único que ha vencido es Jesús, porque nunca pecó ni se halló engaño en su boca. Pero miren su actitud ahora de Jesús hacia nosotros. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Esa fue otra razón, como paréntesis, por la que el diablo lo llevó a la tentación del desierto, para que él pudiese entender lo que sentimos en cada prueba de nuestra vida. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Este es Hebreos 4, 15 y 16 en la versión NTV. ¿Sí? Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. ¿Y cuándo es cuando más la necesitamos? En las pruebas más arduas, en las pruebas más difíciles.
de nuestra vida. Entonces, Dios siempre nos va a conducir a través de su enseñanza a que sigamos la guía del Espíritu Santo. Si nosotros seguimos la guía del Espíritu Santo, y esto es desde el momento de nuestra conversión, podremos crecer sanamente. Recuerden este pasaje, bueno, lo mencionamos el miércoles, de 1 de Pedro 2:2, recién como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sin criterios humanos, sin añadidura de filosofías o intereses que sean diferentes a los de Cristo. La palabra. Por eso que cada creyente tiene que tener tiempos con Dios y su palabra personales, porque ahí es donde Dios va a trabajar en su corazón. ¿Sí? Y entonces, dice la Escritura, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que, tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Este es 1 Juan 2:27, igual en la versión NTV, pero está muy claro. O sea, el Espíritu siempre nos va a enseñar lo que es verdad, siempre nos va a guiar a la verdad. Desechar su guía nos hace presas de la mentira. Desecharlo a Él hace que ya es una evidencia de que nuestro orgullo se levantó, y quiere decir que el diablo está teniendo éxito en sus ataques contra nosotros. ¿Para qué? Desanimarnos de vivir la vida cristiana. Recuerden, para un verdadero creyente, el diablo ya no perdió para siempre. Ya la salvación no se pierde. Recuerden, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me sigan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La salvación es para siempre, no se pierde. Pero el diablo sí puede tratar de anular nuestro testimonio, metiéndonos a trabajar en nuestro esfuerzo y no en la dependencia de Dios. Tratando de que nosotros vivamos en las ideas infundidas por Él a través de las presiones de los amigos, o de la filosofía de esta vida, o de las falsas religiones. Y si tú cedes, automáticamente te pones en el camino de la mentira, y entonces anula tu testimonio. El diablo va a tratar, ya te perdió, pero va a tratar de anular tu testimonio. Por eso es que nosotros tenemos que afianzarnos bien ese calzado, esas sandalias del Evangelio de la Paz, para poder movernos ágilmente ante cualquier batalla. Tú dices, pero Dios dice. La Biblia dice esto, pero también dice, ¿no? Porque hay ciertos pasajes que podría parecer que la salvación se pierde. Entonces una persona puede extraer un pasaje de ese y decir, mira, aquí dice, la salvación se pierde. Pero no, pero aquí y acá dice que no. Por tanto, aquí no está diciendo esto. Recuerden un principio de la Biblia no se puede contradecir, no se contradice. Si algún pasaje aparentemente dice algo diferente de lo que dicen todos los demás, no es esa la enseñanza de este pasaje. Como por ejemplo el caso de Hebreos 6, del 1 al 5, pareciera, si alguien no conoce, que la salvación se pierde. Pero no quiere decir eso. Ahí habla de las personas que nunca recibieron a Cristo, que recibieron la luz para poder convertirse, pero no lo hicieron. De este tipo de personas habla ahí. Pero pareciera que se pierde, ¿ven ustedes? Pero el mismo Espíritu nos hace ágiles para movernos entre las verdades espirituales y tener la enseñanza de la palabra de Dios correcta. Entonces, dice Gálatas 5, del 16 al 18, en la versión NTV, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, pero es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones.
Pero cuando el Espíritu Santo los guía, ya no estáis obligados a cumplir la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que en el capítulo 6 de Romanos 6:4 dice que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entonces, ¿cómo aquí en Gálatas dice, oiga, no sigan los impulsos de la naturaleza pecaminosa? La versión 60 dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Bueno, Dios te dio una nueva naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Pero ¿acaso no tienes luchas entre obedecer o no? ¿Acaso no tienes tentaciones? A eso se refiere esto, cuando habla de la naturaleza pecaminosa, que es influenciable para el mal, como puede ser influenciable para el bien. Entonces, quien tú elijas que dirija tu vida, ese va a ser el que va a guiar tu vida. Si tú te dejas influenciar porque tienes un carácter, porque tienes miedo de desaprobación, porque empieza a haber críticas porque eres cristiano y dices, entonces dices, no, ya no voy a decir nada. Ahí está logrando el diablo su objetivo contigo, que quites los ojos de Jesús, que dejes de depender del Espíritu Santo. Pero cuando tú vives para agradar a Dios, nada te va a mover de eso, porque ningún criterio humano va a ser mayor que tu amor por Cristo. Por eso es que tenemos que aprender a amar a Dios. Entonces, podríamos decir que el calzado del Evangelio de la Paz nos afianza cuando nosotros empezamos a vivir en comunión con Dios, porque así empezamos a entender el sentido espiritual de las Escrituras. Recuerden, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Por tanto, las enseñanzas de la Biblia, las verdaderas, son espirituales. Que el Espíritu Santo abstrae las verdades para hacernoslas entender. Si no, es la letra que mata. O sea, la ley condena a muerte. A eso se refiere cuando habla aquí de la ley. Éramos esclavos de la ley de Moisés. Eras esclavo porque estabas atado a la ley de los mandamientos que no podías cumplir. Pero Jesús vino y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús nos liberó de la maldición de la ley. Y nos liberó para empezar a vivir bajo el régimen del Espíritu. 1 Corintios 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, cuando tú no vives en el Espíritu, la misma ley, y es donde el diablo trata de atacarnos, nos esclaviza, nos decepciona. Y entonces pensamos que le fallamos a Dios, ya no queremos acercarnos, y se nos olvida lo que se menciona en el Salmo, aquí con Asaf, la misericordia de Dios. Por su misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron nuestras misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Ahí está la respuesta. Si tú, el motivo de tu gozo, de tu alegría, a quien sirves y le rindes es Dios, vencerás. Si tú eres confundido y tratas de vivir la vida cristiana y todo, estás en la letra, mata, entonces fracasarás, aún siendo salvo. Te esclavizó el diablo, otra vez. Por eso es tan importante la epístola de los Gálatas. Les presentó Pablo el Evangelio como era, y llegaron falsos creyentes judíos que se habían convertido y dijeron, es que es necesario para que tú recibas verdaderamente a Cristo, primero cumplas la ley y luego. Entonces Pablo tiene que decirle, oigan, ustedes ya recibieron el Espíritu Santo por cumplir la ley o por oír con fe. ¿Tan necios sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿vas a terminar en la carne? Entonces, cuando ustedes se vean en esa situación de que están tratando de hacer por su propia fuerza algo, ya están en la trampa del diablo. Es lo que el diablo intentó hacer con Jesús. Pero si tú tienes bien clara la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que Cristo ya pagó por ti en la cruz por todos tus pecados, lo creíste y te arrepentiste, y entró el Espíritu Santo en ti, entonces el Espíritu Santo te llevará a la verdad, regirá, pero va aunado a la obediencia, ¿sí? Y la obediencia, reitero, nos da agilidad y seguridad en cualquier controversia. Entonces,
Si todos los deseos naturales de esencia no nos satisfacen, pues ¿por qué vivir por ellos? No todos vivimos por los deseos. Cuando tú vives para hacer la voluntad de Dios, Dios te da todo. La bendición en el tiempo de Dios es la correcta, donde tú puedes disfrutar. La misma situación o circunstancia fuera del tiempo de Dios es incorrecta. Lo mismo. Entonces, cuando tú tomas tu vida en tus manos y no esperas el tiempo de Dios, se te convierte en maldición. Cuando tú aprendes a esperar en Dios, se te convierte en bendición y lo puedes disfrutar. Entonces, yo creo que entendiendo esto, ninguno de nosotros quisiera actuar antes de que Dios responda. Entonces, por eso Dios te dice: por nada estéis afanosos, sino sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Primero deposita en las manos de Dios tu deseo o tu plan o lo que tengas, tu problema, etc. Pero luego dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes y vuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando tú depositas algo en Dios, Dios te puede decir sí, no o todavía no, y lo que Él te diga te va a hacer feliz. Porque aun si te dice que no, vas a estar seguro de que no era para ti, y Dios te va a librar de la aflicción en la cual te quería meter el diablo. ¿Para qué? Quitarte el gozo de la vida cristiana, y en lugar de vivir para entregarte, gozarse en tu palabra, estás preocupado de cómo resolver los problemas porque tomaste tu vida en tus manos. ¿Cuánto de la vida no nos puede consumir por tratar de resolver los problemas que tenemos, y aún podemos tener muchos en la actualidad, por no haber dependido de Dios? Eso sí que es dolor y sufrimiento. Pero si aprendemos a depender de Dios en su tiempo, Él nos dará todo lo necesario y más, porque su corazón se goza. Recuerden, cuando David pecó en el asunto de Betsabé y de Urías Eteo, el profeta Natán, cuando lo enfrenta, le dice: si tú no hubieras pecado, Dios te habría añadido mucho más, pero por cuanto esto hiciste, el mal no se alejará de tu casa. ¿Cuántos no podemos tener problemas en nuestra casa por haber desobedecido a Dios? Por no haberlo puesto a Él en el trono, ¿no? Y acabamos de leer en la versión NTV: acercámonos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, como dice la versión 60. Entonces, ¿a qué apela Dios a tu vida? A lo que dice Filipenses 2, del 5 al 10. Tengan la misma actitud que Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Entonces, ¿cómo empieza este pasaje? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Crees que vales algo? No vales nada. Sin ánimo de ofender a nadie. Nuestro destino es el infierno. Vivimos en el egoísmo, en la autosatisfacción. Solo queremos complacernos a nosotros mismos y no a Dios. Pero si tú tomas la misma actitud que Jesús, entonces Él te dará con Él todas las cosas.